Muy buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Vamos a seguir con la palabra del día de hoy, que es Levítico 14 y Juan 3. Le damos gracias al Padre por un nuevo día, que podemos, por ese nuevo soplo de vida que nos ha dado hoy. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 14, ¿vale? De Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Este será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, o sea, 2 aves vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero, y lo ofrecerá por la culpa, con el log del aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de la mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite por ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote,
a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiera tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro, sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad, sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia.
Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Bueno, yo no sé, pero yo leo esto y agradezco, no sé, agradezco más a Dios que nos haya traído a su Hijo para que todas estas cosas, para que nos hayan limpiado de todas estas cosas y no las hagamos ahora, ¿no? No sé, es mi pensamiento. Que tanto era el pecado o tanto era lo que pecaba a las personas que Dios le daba esos castigos, ¿verdad? Y que gracias a su Hijo a nosotros no nos toca nada de eso. Tampoco que podamos hacer lo que nos dé la gana, tampoco digo eso, pero bueno, son pensamientos. Vamos al capítulo 3 de Juan y la palabra se lee así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba leyendo que los estudiosos dicen que Nicodemo fue por la noche a hablar con Jesús para tener una conversación en la que nadie le interrumpiera. ¿Vale? Bueno, a ver, que me perdí. Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Qué grande, ¿verdad? Juan no tuvo ni pizca de envidia. Aquellos fueron enseguida a decirle lo que estaba haciendo Jesús por el otro lado, y Juan se los dejó claro. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que a mí el libro de Juan a mí me encanta. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra de hoy. Le damos gracias al Padre por esta palabra, por esta bendita palabra. Y nada, hermanos, que mañana seguiremos con la palabra. Seguiremos leyendo Levítico, pero seguiremos con Juan también. Y nada, un bendecido día para todos. Y que Dios los acompañe en el camino de hoy. Hasta mañana.